con entrevistas a esta hora de la jornada. Lo habíamos anunciado. Ahí está a nuestro lado, a mi siniestra, don Pedro Burga. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por visitarnos acá. Sí, muy bien, muchas gracias. Ya nos habíamos saludado previamente, Jonathan. Pero encantado. Bueno, hay varios temas para comentar durante esta jornada. Uno de ellos tiene que ver con algo que yo tengo publicado por acá. Usted lo puede ver ahí en TV Los Ríos. El lanzamiento del Congreso Futuro, Panguipulli, desafíos del presente y del futuro, que es un tema bien interesante. Coméntenos un poquito de esto, alcalde, para partir esta conversación. Bueno, el Congreso Futuro que se desarrolla, de hecho, tiene versiones. El Congreso Futuro tiene temáticas. Hace pocos días y semanas se desarrolló el Congreso Futuro orientado hacia los jóvenes. Y es un espacio de conversación. Esto nace al alero del Senado de nuestro país. Ahí hay una comisión que tiene que ver precisamente con temas de futuro desde el punto de vista de la innovación, la inteligencia artificial y una serie de otras temáticas que permiten ir mirando en perspectiva cómo vienen ciertos desarrollos, digamos, a nivel mundial y a nivel país, y se instalan este tipo de conversaciones. Y para instalar esas conversaciones, por supuesto que buscan espacios, comunas, donde hasta ahora la comuna de Panguipulli no había sido parte. De hecho, en la región de Los Ríos, los congresos futuros que se han realizado hasta esta fecha se han realizado en la ciudad de Valdivia, naturalmente por su capacidad para poder llevar adelante un evento de este tipo, por las condiciones también que se tienen que dar, digamos, de innovación y de crecimiento. Y desde ese punto de vista, a través de una gestión conjunta que realizamos entre la Municipalidad de Panguipulli, la Corporación de Amigos de Panguipulli y la Corporación Municipal Área de Educación, efectivamente logramos que en el mes de agosto este congreso se realice por primera vez en la comuna de Panguipulli. Las temáticas son bien vanguardistas, por decirlo de alguna forma. Se habla de inteligencia artificial, que está entrando con mucha fuerza, especialmente en algunas áreas que tienen que ver con la comunicación, la atención incluso de algunos servicios. Me refiero públicos, por supuesto la empresa privada ya en algunos casos está avanzando mucho. Esto está llegando desde el punto de vista también del uso de nuestros teléfonos, vehículos y una serie de elementos que a veces, Jonathan, sin darnos cuenta, ya somos parte y estamos utilizando algún grado de inteligencia artificial. Hay algunos sistemas de parlantes que ya utilizan inteligencia artificial, donde uno puede interactuar, hacerle ciertas preguntas y responden, digamos, una cantidad importante de información. Hay una línea también que es el chat GTTP, que es una propuesta que es inteligencia artificial, donde hoy día a través de una aplicación en nuestros teléfonos podemos nosotros indicar un par de palabras y se desarrolla toda una temática al respecto. Entonces son elementos que forman parte del desarrollo futuro de nuestro país, del planeta, por decirlo de alguna forma, y que se estructuran en un programa de 2 días en la comuna de Panguipulli, donde principalmente el público, por supuesto, puede asistir abiertamente, pero principalmente el público está orientado hacia establecimientos educacionales, jóvenes. Hay mesas de trabajo, hay algunos profesionales y algunos expertos a nivel de lo que significa innovación, tecnología, inteligencia artificial, que van a estar presentes esos días. Además van a haber mesas de trabajo, mesas temáticas que permiten precisamente abordar y desde esa perspectiva también ir observando cómo una comuna como la nuestra puede tener algunas oportunidades para nuestra gente, para nuestros vecinos, para nuestras vecinas, de manera tal de poder incorporarse a estas conversaciones que hasta ahora habían estado observadas desde Panguipulli y que se realizaban principalmente en nuestra región de Los Ríos, en la ciudad de Valdivia. Perfecto. Esto es el próximo jueves 17 y viernes 18 de este mes de agosto. ¿Esto dónde se va a realizar, alcalde? Esto se realiza en el Teatro Educativo de las Artes. Es una de las externalidades positivas que tiene la incorporación de este teatro a Panguipulli, porque efectivamente hasta esta hora, hasta esta fecha, hasta octubre del año pasado, no teníamos un espacio que permita albergar con cierta comunidad, con ciertas condiciones, digamos, efectivamente un congreso de esta naturaleza. Y eso va a implicar, obviamente, que no solamente se produzca el congreso, esto implica que también venga gente externa. Estamos en plena temporada baja y además en una temática de tanta proyección como lo es precisamente lo que es inteligencia artificial y todas estas otras temáticas que yo acabo de mencionar. De hecho, nosotros aquí en la radio, alcalde, hacemos todo con inteligencia artificial. Ah, sí. Estamos trabajando. Incluido el locutor. Clonación de voces, textos
que lo genera también una inteligencia artificial. Imágenes de afiches. Ajá, muy Incluso bien. yo en este momento no estoy aquí. No está acá. Eso aún no se puede hacer. Pero es un tema súper importante que hay que conocer también, porque esta es la nueva tecnología. De esta manera se avanza también. Hay un tema que tiene que ver con... por acá lo tengo mejor. Estamos una miradita por acá. Se valora de manera importante y contundente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ha reforzado la protección de los humedales rurales de la comuna. Un tema que usted siempre lo ha trabajado ya hace bastante tiempo, y esta es una muy buena noticia también para nuestra comuna. Nosotros lo que propusimos, Jonathan, es darle valor a la biodiversidad a la comuna de Panguipulli. Y en ese sentido los humedales juegan un rol fundamental. Durante el año 2020, parte del 2021, lo que es principalmente el 2022, nuestro Departamento de Medio Ambiente lo que hizo fue generar para 12 humedales. Son muchos más en la comuna, pero nuestro alcance y capacidad de recurso humano, técnico, digamos, permitió abordar 12 espacios de biodiversidad en la categoría de humedales para definir polígonos. ¿Ya? Porque ¿cuál es la problemática de los humedales en nuestro país desde el punto de vista legal? Todos valoramos el valor para la flora, la fauna, las comunidades aledañas, pero a la hora de preguntar cuál es el organismo que resguarda, cuál es el organismo que autoriza, cuál es el organismo que en definitiva define aquello, hoy día queda un poco en tierra de nadie todavía, aun cuando hay una cantidad importante de instituciones que sí tienen cierta pertinencia, medio ambiente, CONAF, los propios municipios. Lo que nosotros definimos en este proceso de trabajo es que estos 12 espacios de biodiversidad humedales definan un polígono. ¿Ya? Porque la gran duda es cuáles son los límites de un humedal. Y esos límites de un humedal no se pueden definir por sentido común, se tienen que definir por, naturalmente, un proceso de trabajo, un proceso técnico, un proceso profesional, y durante largas jornadas, debo decirlo, Jonathan, nuestros profesionales del Departamento de Medio Ambiente, asociados en algunos casos con el programa Bosque Modelo, lo trabajamos con CONAF y con apoyo también de otras unidades del municipio, se logró la definición del polígono de 12 humedales. Y esto, además, nos permitió modificar la ordenanza de humedales de la comuna de Panguipulli, que data del año 2006. Ordenanza donde yo tuve la oportunidad en su momento, siendo funcionario municipal, de impulsar y de participar con mucha fuerza. Entonces, al aparecer esta ordenanza y haberse definido los polígonos, naturalmente algunas personas establecieron que la decisión que había tomado el municipio era un poco arbitraria, porque había definido un espacio donde además ellos perfectamente podían reclamar propiedad privada y una serie de otros aspectos. Y en consecuencia concurrieron, que son los caminos que se disponen en nuestro país, a tribunales, digamos, y la sentencia de la Corte de Apelaciones lo que hizo fue desestimar con mucha fuerza, con mucha contundencia, aquellos digamos, actos jurídicos que se habían presentado, que buscaban, entre otras cosas, anular la ordenanza o anular el trabajo que nosotros habíamos realizado, simplemente de definir un polígono que permite establecer qué área es humedal y qué área no es humedal. Y esto, Jonathan, porque en definitiva en nuestra región, para no tener ejemplos de otras regiones del país, lo que uno observa en Valdivia, que es una comuna que tiene muchos humedales, y también es una presión precisamente por rellenar estos espacios, o por construir, o por generar otras condiciones que no sean precisamente protección a la biodiversidad, protección a la flora, a la fauna y el valor ambiental que tienen los humedales hoy día en un escenario de escasez hídrica, de cambio climático, y eso nosotros lo valoramos mucho, y en mi rol de alcalde yo lo valoro, porque precisamente la Corte de Apelaciones ha sido clara y precisa que nosotros primero hemos actuado en rigor, en segundo lugar no hemos sobrepasado ni mucho menos interferido en alguna situación compleja para alguien que pudiese verse afectado, y que naturalmente sí y simplemente estamos yendo por la protección de nuestros espacios de biodiversidad, en este caso la categoría de humedales. Excelente. Hay un tema que es muy importante, que es la vivienda, y aquí vamos a ahondar un poquito más, porque se habla de la aprobación del financiamiento de la compra de terreno proyecto Vivienda Cumbres 2. ¿Cómo está aquello, alcalde? La vivienda, Jonathan, y lo hemos conversado aquí en este espacio, sigue siendo una prioridad desde el punto de vista de lo que significa los procesos que conllevan el trabajo con cada uno de los comités que existen en la comuna, como primera cosa.
En segundo lugar, nosotros en vivienda también estamos trabajando fuertemente lo que significa la vivienda rural, que no necesariamente se traduce en comités, sino que se traduce en otro tipo de subsidio, que es la construcción en sitio propio, que hoy día tiene más o menos 160 viviendas, algunas en ejecución, otras en proceso y otras con fecha ya de inicio. Y yo lo menciono porque eso no necesariamente a veces tiene la información a la comunidad respecto a que ese trabajo se está haciendo, porque además las personas pertenecen a distintos sectores de la comuna. Efectivamente muchas construcciones ya están terminadas, insisto, algunas están en proceso. Ahí tenemos 160 familias que a la vuelta seguramente, porque algunas construcciones ya partieron, digamos, a la vuelta de 1 año y medio probablemente van a tener su casa propia en condiciones como corresponde, debidamente certificadas estas casas, y es algo que yo lo menciono. Respecto a los comités, hemos hecho un trabajo, yo diría silencioso, un trabajo que ha permitido en algunos casos ordenar y en otros casos avanzar de manera sustancial en algunos procesos que no necesariamente son del municipio. La responsabilidad de construir viviendas en Chile sigue siendo del Servio y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero yo entiendo como alcalde que, habiendo una necesidad de 1.800 viviendas en la comuna de Panguipulli, nosotros no podemos estar ajenos y tenemos que colocar todos nuestros esfuerzos y toda nuestra gestión para que efectivamente nuestros comités, al menos desde que yo soy alcalde, nunca estén solos desde el punto de vista del apoyo en cada una de sus iniciativas, porque aquí hay distintos caminos que se han seguido en el tiempo, de comités que en algunos casos llevan hasta 22 años, Jonathan, esperando una vivienda en nuestro país y en nuestra comuna. Entonces, voy a mencionar solo algunos ejemplos. Logramos destrabar el tema con el Comité Paraíso de Coñaripe. Usted sabe que ahí el gobierno regional dispuso la compra de recursos para el acceso, porque el estándar de Servio pedía una calle más ancha, pero el terreno no daba y por lo tanto había que hacer una compra, pero naturalmente había que hacer una gestión que estaba entrampada y que incluso requirió la firma del ministro Montes, el ministro de Vivienda. Documento que ya tiene en su poder la presidenta, la señora Agripina Barzúa, digamos, y que ya permite que se ejecute todo el proceso de compra y en consecuencia Servio pueda, junto con la empresa patrocinante, validar el proyecto, por supuesto iniciar el proceso de construcción. Temas que estaban entrampados por mucho tiempo. Hace pocos días estuvimos en Pirihueco con el Ceremi Bienes Nacionales y luego de 10 años se le entregó el terreno, que estaba solicitado hace mucho tiempo, el terreno para que 14 familias de Puerto Pirihueco efectivamente tengan su casa. Hemos logrado ordenar lo que significa el cruce entre los terrenos que estaban disponibles de bienes nacionales en el sector de Neltume para cada uno de los comités que ahí existen. Porque en realidad existen muchos comités, pero los terrenos estaban asignados a bienes nacionales y mientras bienes nacionales no traspase aquello a Servio, efectivamente no era posible asignar y por lo tanto dar las cabidas y por lo tanto generar los proyectos para que efectivamente cada comité tenga un proceso, una hoja de ruta para poder llegar a la vivienda propia. Y el trabajo ha sido arduo, ha sido duro, no ha sido fácil. Hemos sido interpelados públicamente en mi rol de alcalde porque efectivamente se entiende que luego de tantos años, con personas que incluso fallecen dentro de los comités, personas que ya no están, efectivamente somos interpelados desde el punto de vista de no avanzar en aquello, pero lo estamos haciendo y hoy día hay un proceso ordenado. Además, en el caso de Neltume se logró, porque la empresa ya está trabajando, se logró reactivar a través de una muy buena gestión con el director de Servio y el Ceremi del Mimbo, reactivar el proyecto de la quiebra de la empresa que se produjo hace algún tiempo. Y hay también un trabajo importante con Ñancul, con Hueyahue y con 4 comités en el caso de Panguipulli, que es el proyecto que se denomina Cumbres 2, un proyecto que el municipio formuló ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional, un proyecto que contempla la construcción de eventualmente 240 soluciones habitacionales, un proyecto que nuestra Secretaría de Planificación formuló, respondió a observaciones, varios viajes a Santiago conversando tanto con Subdere como con el ministro Montes, y el otro día se logró una excelente noticia, yo diría una noticia importantísima, y es que la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través de su subsecretario don Nicolás Cataldo, le confirmó en una reunión en la Casa de la Moneda en Santiago a las 4 dirigentes que efectivamente Subdere no solamente ya tenía elegible el proyecto que había presentado el municipio, sino que además ya estaba en proceso de asignación de recursos. Eso significa que esto se va a Contraloría y luego ya se comienzan a liberar los recursos para efectuar el proceso de compra del terreno.
Y una vez que el terreno esté comprado, ya se puede avanzar en lo que significa la definición, valga la redundancia, definitoria del proyecto de cabida que ya está efectuado, y posteriormente la asignación de los subsidios correspondientes para que ahí se construyan esas casas. También debo decirlo, Jonathan, porque probablemente hay alguna familia que pertenezca a algunos comités. Nosotros estamos altamente preocupados por también los compromisos que estableció el propio Servio respecto al terreno que tiene frente a la Altamira. Ya hubo una reunión hace un tiempo en la sede de la población Lolquellén con los 9 comités, y ahí el director de Servio estableció una ruta que se tiene que cumplir este año 2023, ¿ya? Y es una propuesta porque ahí las condiciones son en algún sentido más favorables, porque el terreno está. El terreno pertenece a Servio, no es necesario hacer ningún traspaso, y por lo tanto lo que correspondía era a Servio definir cuál era la hoja de ruta para ir dando solución paulatina a aquellos comités. Son 9 comités, es una cantidad importante de viviendas. La propuesta que hizo el director en ese momento, que naturalmente seguramente va a haber alguna reunión para ver algún estado de avance en algún tiempo más, efectivamente tiene que ver en cómo esa propuesta que ese día se tradujo en el compromiso, digamos, se traduce efectivamente en un proceso que tenga que ver ya con avances concretos para ese grupo y para esos comités que pertenecen a la Unión Comunal de Vivienda. Este otro proyecto, Jonathan, el que estamos conversando, son cerca de 2.000 millones. Es un proyecto importante, es una gran noticia. Yo debo públicamente felicitar el trabajo de las dirigentes de cada una de sus asambleas, que por supuesto llevan esperando, son 4 comités que llevan tiempos distintos, pero no bajan de los 9 o los 10 años de espera, y que es una gran noticia para Panguipulli. Esta cantidad de millones, 2.000 me dice usted, ¿no? 2.000 y algo, sí. ¿Esto es el precio de qué cosa? ¿El terreno? El terreno. El terreno. Sí. Eso ya está aprobado. Sí, porque ahí se efectuaron todas las tasaciones que correspondan. Ningún ente público compra solo por el valor comercial, sino que lo compra de acuerdo al valor de las tasaciones que en este caso se efectuaron, y que naturalmente en la comuna de Panguipulli las plusvalías, por decirlo de alguna forma, están bastante altas, digamos. Todo lo que tenga que ver con nuevas viviendas también tiene que ver con el plano regulador. ¿Cómo está ese tema? El plan regulador está en un proceso. Lo que hizo Mimbo fue cambiar las reglas porque sin plan regulador difícilmente se puede avanzar en vivienda. Por supuesto, lo que ocurre es que nosotros teníamos un proceso bien avanzado del plan regulador, que era un trabajo que venía definido previamente, ya, y que nosotros impulsamos con mucha fuerza, pero el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos apareció con algunas otras exigencias desde el punto de vista normativo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Nosotros habíamos definido 40 millones este año dentro del presupuesto municipal para poder finiquitar los 2 aspectos que estaban pendientes del plan regulador, que era la evaluación ambiental estratégica y además las observaciones que nos iba generando el propio ministerio para seguir avanzando. Pero el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos generó algunas observaciones que escapan del monto que nosotros teníamos de recursos, de 40 millones. Es decir, la plata que nosotros habíamos definido no alcanza para hacer los nuevos estudios, por decirlo de alguna forma, que el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos está solicitando. Lo que nosotros planteamos, se lo dijimos al gobernador, esto no nos alcanza, pero esto, Jonathan, es un tema de fondo, porque los planos, nuestro plan regulador sigue siendo del año 90, pero no es una realidad ajena a otras comunas. Entonces, por un lado, está la necesidad de vivienda, está la necesidad de ordenamiento urbano, pero por otro lado, cuando los municipios intentamos hacer los trámites, nos encontramos con una burocracia, por decirlo de alguna forma, como la que nosotros acabamos de tener, digamos. Disponemos de algo de recursos, se nos generan nuevas observaciones, por colocarlo en términos simples, nuevas observaciones a las observaciones. A las observaciones, digamos, de un proceso que, por cierto, luego incluso va a Contraloría, lo tiene que aprobar el Consejo Municipal. El plano regulador de Panguipulli además tuvo participación ciudadana el año 2018, si no me equivoco. Y nosotros, y yo creo mucho en la participación ciudadana, por lo tanto, ese plano regulador entre 2018 y ahora, es decir, las zonificaciones de Panguipulli, de Melefquén, de Chohuenco, en el Tume y de Puerto Fuy, han tenido algunas variaciones. Y esas variaciones la ciudadanía las tiene que conocer antes. Pero no podemos avanzar en aquello, y no podemos avanzar en lo de Contraloría, y tampoco proponerle al Consejo Municipal su aprobación si nosotros no tenemos zanjadas estas observaciones en el tema de la evaluación ambiental estratégica, que es algo que se ve con el Ministerio de Medio Ambiente, y este otro tema que tiene que ver con el MIMBO. Entonces, MIMBO es la misma entidad que tiene que ver con las viviendas. Claro.
¿Ya? Entonces ahí hay un contrasentido. Mi opinión hoy día como alcalde es que claramente nuestro proceso de aprobación de los planos reguladores lo que hace es finalmente que cuando se aprueban quedan obsoletos automáticamente. Porque mientras estos planes estamos trabajando, lo que uno observa en la práctica es expansión de las ciudades. Expansión que se está generando sin tener el plan regulador a la vista, pero son expansiones legítimas en un área rural que con todas las aprobaciones, como uno puede observar en el caso de Panguipulli, hacia Coñaripe, hacia Lanco, hacia Puyehue en el caso de los lagos, hacia Chauquén, hacia Chauquén. Entonces, este plan regulador nosotros lo vamos a empujar con mucha fuerza y esperamos avanzar y esperamos hacer la aprobación. Pero naturalmente ya está muy claro que cuando se implemente ya van a haber algunos espacios y algunas situaciones que van a quedar desenfocadas de lo que el mismo plan regulador plantea. Pero es una situación de planificación que existe en Chile. Hay estudios suficientes, yo lo he planteado en distintos temas, esto tenemos que facilitarlo, tenemos que hacerlo en un proceso más sencillo. Es decir, menos burocracia. Se gasta mucha plata. Claro. Se demora mucho tiempo y además, Jonathan, no se logra el objetivo que es precisamente generar el desarrollo ordenado de ciudades como Panguipulli y de comunas como Panguipulli, que por cierto están creciendo mucho. Nuestra tasa de crecimiento es importante comparativamente con la región y para la escala nuestra como ciudad y como comuna. Es una comuna que además está con inversión pública y seguramente van a aparecer algunas inversiones privadas que lo más probable es que conversemos más adelante, que son sustanciales para el desarrollo futuro de Panguipulli como nunca habían ocurrido. Entonces, para eso necesitamos estas normativas y afecta el proceso de la vivienda, por supuesto que afecta. Alcalde, gracias por visitarnos acá en los estudios de la radio. Muchas gracias, don Jonathan. Saludos nuevamente a todas las auditoras y auditores de Radio FM Lagos del Sur y prontamente estaremos conversando. Que esté muy bien, que tenga un buen término de viernes y un buen fin de semana. Excelente. A ustedes, gracias por su sintonía y siempre escuchando la radio de los clásicos.